Vivimos en una época donde expresiones como generación de cristal, hipersensibilidad o cancelación forman parte constante de las conversaciones sociales. Pero detrás de estas etiquetas hay preguntas mucho más profundas. ¿Realmente las nuevas generaciones son más frágiles emocionalmente? ¿O están viviendo una realidad distinta? Las consecuencias de no abordar los problemas de salud mental en la adolescencia se extienden hasta la edad adulta, perjudicando tanto la salud física como la mental y limitando las oportunidades de llevar una vida plena en la edad adulta. Según la investigación de la Universidad de Melbourne, se consultó a un aproximado de 14,000 jóvenes de 15 a 26 años sobre la tasa de suicidios y los datos fueron los siguientes. 20,2% reportó haber tenido pensamientos suicidas alguna vez. El 9,2% reportó haber elaborado un plan. El 6% reportó haber realizado al menos un intento. El 20,4% reportó autolesiones. Hoy queremos analizar este fenómeno desde una mirada crítica, psicológica y social. ¿Pero qué tan cierta es la imagen que hemos construido sobre las nuevas generaciones? Y sobre todo, ¿qué factores explican los cambios que estamos observando? Bienvenidos, aquí tenemos el día de hoy a Marcos Ortiz, que es psicólogo clínico, coordinador de la Red Ecuatoriana de Psicólogos. Gracias por acompañarnos, Marcos. Gracias también por la invitación. Para mí estar en este lugar, en este espacio, es muy importante porque vamos a hablar de un tema que está sonando mucho en redes, ¿no? Y es importante que la gente conozca y diferencie lo bueno y lo malo de esta situación de la generación de cristal, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Gracias. Listo, Marcos. Entonces, para empezar, cuando hablamos de generación de cristal, ¿de qué estamos hablando realmente? Para mí lo más importante es que entendamos todos que esto no es un concepto clínico, ¿no? El concepto de generación de cristal más bien es una etiqueta que socialmente le hemos dado a jóvenes que consideramos no tienen las habilidades o las herramientas psicológicas que la generación anterior la consideraba importantes, como la fortaleza, el esfuerzo, el sacrificio. Y estamos ahora frente a una generación, digamos, que entre comillas es mucho más vulnerable, hablando desde la etiqueta que les menciono. Desde el punto de vista psicológico, este cambio generacional es importante porque vemos una generación que viene desde 1900 en adelante, 1990, perdón, una generación que es mucho más consciente de sus emociones, de sus necesidades, de la búsqueda de un propósito. Y en comparación, digamos, con la anterior generación, estamos hablando de nuestros padres que probablemente sacaron adelante a su familia sin estudios, por ejemplo, validados en la fuerza física, en el sacrificio, pero con una connotación del tema de papá trabaja y mamá todavía en casa. Entonces ahora tenemos a hijos que están siendo educados por otras personas, por la tecnología, y quizá eso nos lleva a pensar que no están como preparados para la vida en general, ¿no? Esa es como la etiqueta que se les da. Justamente aquí tú nos cuentas, nos hablas de familia, qué importante esto, ¿no? Yo creo que se relaciona muchísimo. ¿Qué papel crees que tiene la crianza, la familia, el entorno social en este caso para la generación de cristal? La construcción de la personalidad de una persona depende mucho del ambiente en el que se desarrolla. Entonces, el tipo de familia que haya tenido, si sea monoparental o sea una familia funcional o no, depende mucho de las características que tiene. Desde el punto de vista psicológico hablamos de el temperamento que quizá es heredado, pero el carácter que lo vamos construyendo. Y esa construcción es parte de la sociedad, del ambiente en el que se desarrolla. Ahora, claro que relacionando este tema de la generación de cristal, es como que estamos frente a una generación que ha crecido bajo la tecnología.
que quizá su modelo no es el abuelo, no es el papá, sino es el algoritmo, donde vivimos constantemente viviendo desde lo artificial, desde lo inmediato. Entonces, claro, hay un choque entre la realidad y lo que nos muestra las redes sociales. Y en la ausencia de padres, porque actualmente es necesario que los dos padres trabajen. Entonces hay una ausencia, una no presencia de los padres. Entonces, ¿quién te educa? Pues es el amigo, es tu compañero o es el algoritmo. Entonces, el amigo sabe lo mismo que tú, ¿no? Entonces, como que, bueno, por ahí va el tema, ¿no? Ya, ok. Tal vez profundizando igual un poco en este tema de la crianza, ¿tú crees que la sobreprotección ha afectado en esto, la sobreprotección de los padres hacia los hijos? ¿Tiene tal vez un factor que influye en esto? La sobreprotección es un concepto que suele aparecer generalmente en padres o madres que han sufrido ciertas adversidades de índole de salud o de algún tipo de accidentes. Es muy común que padres o personas que han sufrido algún tipo de adversidad replieguen toda su fuerza a cuidar de esa persona. Sin embargo, ahora el tema de la sobreprotección está en... No debemos distorsionarla, ¿no? Porque la intención de los padres es dar aquello que yo no pude cuando era niño, ¿no? Entonces trato de quitar como las rocas del que su camino no tenga rocas, ¿no? Que sea mucho más llevadero, mucho más fácil. Pero ahí no es que sea sobreprotección, sino lo que generamos es la falta de herramientas para nuestros niños. No sé si seguramente los que nos estén viendo, probablemente yo aprendí a usar voz desde los 8 años. Ya iba a la escuela, iba de mi casa a la escuela y en la guardería y así, ¿no? Ahora, si ustedes le preguntan, no sé si ustedes también, ¿cuándo fue la primera vez que usaron bus? La mayoría dicen, no, mis papás me llevaban o no. Entonces, ese tipo de herramientas o ese tipo de condiciones hace que la otra persona, mucho más adulta, quizá pasada los 35, vea como chuta, es que le sobreproteges, es que no le das las herramientas, es que esto. Y claro, cuando hablamos de una generación de cristal donde sus emociones son mucho más vividas, claro, si no me va bien en el colegio, si no saco buenas notas, no soy suficiente, me destruyo. Si no elijo la carrera que yo quiero, entonces me va mal. Y entonces ahí empezamos como a pensar que el tema de la sensibilidad es una debilidad. Y entonces, ¿cómo lo justificamos? Ah, es que le sobreprotegiste. Y la idea no es esa, porque las personas que me están viendo van a coincidir conmigo cuando les digo, probablemente ellos siempre me dicen, no, es que yo soy lo que soy porque mi mamá, mi papá me dieron con el palo, me dieron con esto. No, yo tengo ahora. Y yo les pregunto siempre, ¿será que si no te pegaban eras mala persona? ¿Será que cambiaba o no? Entonces, cuestionarse el tema de la disciplina, ¿no? Nosotros lo que buscamos es una disciplina mucho más consciente, disciplina positiva, que no necesites lastimar para corregir una conducta, sino cuidar el vínculo con tu hijo. Y eso en todas las relaciones sociales, ¿no? Con tu pareja, con tu familia, etcétera. Claro, por ejemplo, últimamente lo que pasa es que a los niños, como dicen, que es como que están muy mal criados, es porque justamente a veces los papás o las personas van al extremo de que si no nos vamos a pegar a mis hijos, ellos creen que educándoles es pegarles o castigarles o así para que sean educados. Si no se dan cuenta que tal vez, como lo dices, es como que hay otras maneras también de educar y también hay que ser a veces un poco estrictos como padres, justamente para no llegar tampoco a ser tan generación de cristal, pero tampoco llegar a los extremos como era hace mucho tiempo antes, que claro, ahí sí familias requerían bastante violencia o bastantes cosas, hasta en los mismos colegios para que los niños como que se vayan yendo como que recto en la vida. Y por ejemplo, igual, o sea, como dices tú, yo de chiquita, por ejemplo, claro, a mis papás era como que decían, no, mándale yo solita en bus, no, le va a pasar algo, o no, ir a comprar pan solita, igual no, porque, ajá, es como que tienen ese miedo de que algo va a pasar al salir de la casa sin el refugio de los papás. Entonces sí era como un poco complicado ese tema y sí, la crianza es súper diferente. Tal vez ahora
tal vez de nuestra generación y tal vez generaciones antes de nosotros. Y la idea no es retroceder, ¿no? No es la idea que a sus hijos hagan lo que hicieron la generación anterior, sino es tener las herramientas, porque si bien es cierto, los hijos han criado o se han criado de diferente forma, pero el padre no ha evolucionado, se ha quedado en la versión anterior. Entonces es como ir acompañando esta evolución, y el problema de la educación es que no nos hemos actualizado. Entonces aún los padres creen que la única forma de que su hijo no sufra o no se frustre es dándole todo, y la idea no es esa, ¿no? La tolerancia a la frustración, el poder de poner el gozo inmediato a las cosas le ayuda a cumplir objetivos. Que la vida no es así, ¿no? No es como, así ya. Para graduarme tengo que pasar 4 años, 5 años. No es como de inmediato. Entonces, es ir criándonos con nuestros hijos. Yo puedo decir que soy un padre que mi experiencia como padre es de 8 años, porque mi hijo tiene 8 años. No puedo decir que soy más, no. Entonces, así es como que debemos ir creciendo, pero la idea para los padres que nos están viendo es que se aseguren de que sus hijos tengan las herramientas para llegar a una sociedad hasta antes de los 14, porque después es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tengo que yo dar a mis hijos? Al menos tenemos que dar una estructura a nuestros hijos. ¿Qué? Y esto les ahorra 2 años de terapia. Es principios, valores y prioridades. Lo que todo el padre busca ver. ¿Qué le enseña? Porque corregir es sencillo, ¿no? Si hiciste algo, te castigo, te quito el celular, te quito la tablet, te pego. Pero ¿qué estoy enseñando? Lo que estoy enseñando es a que me tengan miedo y me mientan. Entonces es ir construyendo digamos, un sistema de valores donde nuestros hijos tarde o temprano puedan decidir por sí solos, porque la autoeficacia es importante. Nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones donde quieres tomar, quieres drogas, quieres hacer algo malo, y yo no voy a estar ahí todo el tiempo. Ellos tienen que decidir solos. Claro. Entonces, si yo no les he dado las herramientas o la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pues no lo van a hacer. Si yo le di decidiendo todo, pues va a ser complicado para ellos. Justamente en este tema yo creo que hay un dilema súper grande entre lo que es que los papás estén abiertos al diálogo y justamente también rayar en lo permisivos. Entonces, ¿qué consejo tú tal vez les podrías dar a los padres para que puedan tener como que este equilibrio, tal vez este control de estar abiertos, de saber que tus hijos te escuchan, pero igualmente tener este papel también de autoridad y saber que tu hijo sepa poner límites? Aunque no lo creas, en consulta eso es muy difícil de lograr, porque los padres tienen que tomar una decisión y esa decisión es consciente, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, no esperen que caiga una lluvia mágica y les cambie, ¿no? Siempre les digo, a ver, querer que las cosas cambien y seguir siendo igual es irracional. Tienen que empezar a hacer las cosas diferentes. Claro, el ir a terapia busca encaminar eso, ¿no? Que el camino les sea más sencillo, porque si esperamos a que ellos aprendan, pues va a estar complicado. Pero el tema es que elijamos un estilo de crianza, ser permisivos o ser autoritarios. Ninguno de los dos nos conviene, porque ser permisivo nos hace que todos haga lo que él quiera, ¿no? No tenga complejos con el tema de la autoridad, no tenga... pase por la autoridad. Y el autoritarismo, en cambio, lo que hace es generar niños que me mientan o sean retraídos. La idea es llegar a un mix que nosotros le llamamos un estilo de crianza más democrático, donde sea ganar y ganar. Tú ganas con lo que quieres, yo gano con lo que quiero y tenemos una buena convivencia. Para eso se necesita implementar reglas, hábitos y principios, ¿no? Reglas básicas, hábitos básicos de convivencia, y se genera. El problema es que a veces los padres van a terapia pensando que eso es mágico, ¿no? Que llegas, entras y me sacan a una versión mejor de mi hijo, ¿no? O sea, el 80% del cambio de nuestros hijos depende de nosotros y el 20% de ellos. Entonces, es como involucrarnos en su crianza, en su educación y, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, porque no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero la intención es lo que cuenta. Perfecto, ahora justamente quisiera hablar de este tema de las redes sociales,
que creo que impacta o influye muchísimo más en esta generación llamada la generación de cristal. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo influyen las redes sociales dentro de también su autoestima, la necesidad de validación que genera las redes sociales dentro de esta generación? Siempre digo como que las redes sociales en realidad no son malas, o sea, es el uso realmente. Saber usarlo. Entonces, hay como yéndonos mucho más profundo a eso, cada persona define su valor en 3 cosas: en lo que tengo, en lo que hago y en quién soy. Entonces, las redes sociales van a reproducir eso. Entonces, claro, si yo creo que mi valor está en lo que tengo y tengo dinero, entonces muestro el dinero. Si tengo un bonito cuerpo, entonces muestro mi bonito cuerpo, ¿no? O lo que hago, ¿no? Entonces empiezo a que voy a desayunar a tal lado, he viajado a este lugar, o estoy haciendo esto, o estoy, ¿no? Pero nos olvidamos del otro, de quién soy. Entonces, generamos algo que llamamos el síndrome del impostor, que es como que todo es un filtro, todo es una máscara. ¿Y quién soy realmente? Pues soy un hombre o una mujer imperfectos, que todavía tengo que manejar mis emociones, que tengo errores, pero nos da miedo mostrarnos a los otros con esos errores de quién soy. ¿Por qué nos van a juzgar, no? Somos sensibles a las críticas. Y claro, no es que el otro me va a criticar desde una postura de enseñarme algo, sino de resaltar algo que me va a hacer daño. Entonces también es como complicado. Entonces, el uso de las redes sociales es peligroso cuando mis referentes o mi algoritmo me muestra cosas que son negativas, ¿no? Claro, si estoy viendo que es común, no sé, que salga con pistolas en los colegios o que me muestre casi semidesnudo en redes, pues entonces voy a creer que eso es normal, ¿no? Entonces, el seguimiento de los papás es importante para ir poniendo límites en ese tipo de cosas. Actualmente esta exposición constante, ¿consideras que también para ellos, para los jóvenes, hace que se sientan más vulnerables? ¿En qué sentido? ¿Cuál exposición a redes? Exposición a redes, específicamente. No necesariamente que se sientan, porque a ellos les gusta, ¿no? Que están ok, ahí se como... entiende. Antes yo me acuerdo que dice, ¿qué quieres ser de grande? Policía, bombero, astronauta. Ahora les preguntas a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Youtuber, ¿no? Entonces, el problema es la exposición no guiada, porque claro, estás frente a niños de 14 años donde hay personas adultas que pueden ir como manipulando esa situación. Hay un incremento muy alto en los colegios de nuestra ciudad donde tenemos a personas adultas pidiéndoles fotos desnudas a las chicas. Y claro, ¿cómo se conocieron? Pues por redes, ¿no? ¿Y le conoces físicamente? No. Pero me escribía todos los días, me decía que era bonita y ya. Entonces, es como esta distorsión de la realidad que les decía antes, ¿no? Hay cosas que un adulto pues dice, no, o sea, ¿cómo te puedes hacer amigo de personas que no conoces? A un niño, pues claro, si yo tengo 1000 seguidores en redes, soy súper pro, ¿no? Entonces es como esta nueva generación donde tenemos que ir aprendiendo con esas situaciones. Y el seguimiento es importante. La ausencia de los padres es muy riesgoso para los niños. Muchísimas gracias, Marcos, por todo lo que nos comentaste. Es bastante valioso este tema y creo que este tema hasta se podría extender bastantísimo más porque es algo bastante grande y que uno está viviendo en la actualidad. Pero muchas gracias por acompañarnos, por venir y estar aquí con nosotros en el programa de los especialistas. Gracias. También para mí ha sido un honor, un placer estar con ustedes. Y claro, espero que estos temas sean tratados en otros ambientes y siempre hablados, porque eso es importante, ¿no? Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo. Muchas gracias, chicos. Gracias, esto ha sido Lo de Especialistas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.